noches a todos, bienvenidos a nuestra sesión de los martes correspondiente a la clave de la teosofía en la Logia Blavatsky. Continuamos con el capítulo 7 de los varios estados post-mortem, el hombre físico y el espiritual. Vamos por de la recompensa y castigos eternos y del nirvana, correspondiente a la página 64 del PDF. Gracias por su participación y bueno, bienvenidos todos. Adelante, Enrique. Muchas gracias, Caro. Bienvenidos todos, como siempre, a esta nueva sesión de estudio de la clave de la teosofía, que recordemos que esta obra está hecha a base de preguntas y respuestas. Entonces, la pregunta es, juzgo que está casi de más preguntaros si creéis en los dogmas cristianos del paraíso y el infierno, o en recompensas y castigos futuros, según enseñan las iglesias ortodoxas. La respuesta es, los rechazamos en absoluto, en la forma que los presentan sus catecismos, y menos aún aceptaríamos jamás su eternidad. Es decir, que ya conocemos que en la Iglesia Católica nos dicen, por ejemplo, que pues el que se porte mal, el que no haga bien las cosas, pues se va a ir al infierno. Y el infierno es un lugar, así lo conceptúan, un lugar donde está lleno de fuego. Y entonces las almas pecadoras se van a ese fuego eterno. Y entonces resulta que es un fuego, se supone, como el que conocemos, un fuego físico. Y entonces está eternamente ardiendo, está en llamas. Y entonces resulta que el cuerpo físico del difunto, del muerto, se queda aquí en la tierra y el alma, que no es material, se va a quemar en un fuego material, lo cual es una contradicción porque aquello que no es, que es espíritu, pues no puede ser consumido por algo material, ¿verdad? Entonces ahí está la gran contradicción y que nosotros debemos atender a ello precisamente. Entonces no podemos creer en algo tan absurdo como eso, ¿verdad? Bien. Luego dice, pero creemos firmemente en lo que llamamos la ley de retribución y en la justicia y sabiduría absolutas que rigen esa ley, o karma. Por lo tanto, nos negamos terminantemente a compartir la creencia cruel y antifilosófica de la recompensa o castigo eternos. Decimos con Horacio, bueno, Horacio es su nombre completo es Quinto Horacio Flaco. Fue el principal poeta lírico y satírico que de la lengua latina. Y él, con sus obras, con su pensamiento, influenció nada más y nada menos que, entre otros, a Dante Alighieri, ¿verdad? Ese es Horacio y él se refiere. Dice, decimos con Horacio, fíjense las reglas que nuestro furor repriman y castíguense las culpas con pena proporcionada, mas no destruyáis a aquel que merece solo un latigazo por la falta cometida, ¿verdad? Entonces está hablando de karma ahí. Entonces luego dice, esta es una regla para todos los hombres y una regla justa. Hemos de creer que Dios, que según vosotros es la personificación de toda sabiduría, amor y misericordia, tiene en menor grado esos atributos que el hombre mortal. Evidentemente que no. Los atributos divinos, pues son los atributos divinos y no pueden estar en menor grado que lo que está manifestado en el hombre. Nosotros somos la manifestación de esas virtudes, de esos poderes, ¿verdad? Entonces, estos atributos que son de la divinidad, pues están algunos ya manifiestos en nosotros,
aunque sea en pequeña escala, pero están ahí. Entonces, no podemos disociarnos de la divinidad y sus atributos, porque recordemos lo que dijo el Señor Jesucristo: sois dioses y lo habéis olvidado. Entonces, tenemos los mismos atributos, solamente que latentes, aún en desarrollo. Algunos, por cierto, están en un grado muy incipiente, pero sí tenemos esos atributos también, que son espirituales, desde luego. ¿Tienen algo que agregar aquí? Nadie, Enrique. Bien, entonces, pregunta: ¿tenéis algunas razones para rechazar ese dogma? La respuesta es: nuestro principal motivo se apoya en la reencarnación. Como ya he dicho, no admitimos la idea de la creación de una nueva alma para cada niño recién nacido, ¿sí? Nosotros hemos escuchado constantemente en nuestra vida que dicen: pues yo voy a vivir como yo quiera, total, se viene al mundo a vivir una sola vez, ¿no? Esa es otra aberración, ¿no? Ignorando desde luego la ley de reencarnación. Entonces, por eso el hombre pecador, vicioso, eh, atado a los placeres mundanos, pues determina que, que si se viene a vivir una sola vez, pues hay que vivirlo con todo, a plenitud, y no importando si atropella derechos o si atropella a los débiles, a aquellos que son indefensos y demás. Entonces, esa es una mala nota para quienes sostengan esta idea de que solamente se viene una vez en la vida. Y por otro lado, pues, la creación de almas especiales, pues se borra por completo a la ley de karma y a la ley de reencarnación. Dios no tiene otra cosa que hacer más que estar creando en los universos, pues o por lo menos en este sistema solar. El logo no tiene otro trabajo más que estar creando, estarse fijando dónde hay necesidad de crear una alma nueva para que nazca un nuevo ser, un nuevo niño, un nuevo bebé. Y eso, pues no, Dios no se va a estar ocupando de esas, digamos, cosas que son insignificantes, que no tienen nada que ver con el trabajo que realiza el logo solar en este caso, el dios de todo el sistema planetario en el que vivimos. Entonces, pues son cosas que, vistas desde este punto de vista teosófico, pues son absurdas, o desde un punto de vista razonable. No puede un Dios estarse dedicando a estar creando nuevas almas, nada más porque tiene el gusto de ver nacer nuevas criaturas y otorgarles una nueva alma. ¿Para qué? Pues para que luego eh, fallezcan y ahí se acabó. Es un trabajo inútil que lo lleva a crear almas nuevas para que las vea morir y se acabó ahí su historia. Entonces, con la teosofía, pues eso no es eh, razonablemente cierto, y de esa manera, pues entonces tenemos que atenerlos a la ley de reencarnación. Bien, creemos que todo ser humano es el vehículo de un ego, es decir, en este caso el ego superior, ¿no? Coetáneo, es decir, que nació en la misma época con todos los egos, porque todos los egos son de la misma esencia y pertenecen a la emanación primera de un ego universal infinito, o sea, la mente universal. A este último lo llama Platón el logos, o segundo Dios manifestado, y nosotros el principio divino manifestado, que es uno con la inteligencia o alma universal, y no el Dios antropomórfico, extracósmico y personal en quien tantos deístas creen. No confundáis. Creo que queda claro aquí el concepto, ¿verdad? Eh, este, eh, Dios no puede estar creando un alma cada segundo, ¿verdad?
capacidad tendrá seguramente, ¿no? Para poder hacerlo. Pero imagínense que estar otorgando una nueva alma a un nuevo ser y todo eso para que al final muera y el trabajo que tuvo para crear esa nueva alma. Yo no sé si el concepto religioso será que, pues debido a sus grandes poderes, Dios, pues puede hacer y deshacer, ¿no? Y de esta manera, pues estar perdiendo el tiempo ahí, es estar creando algo que finalmente va a perecer y que no tuvo ningún sentido, porque además con esa idea, de la que ya habíamos expuesto anteriormente, el hombre dice, bueno, pues si nada más vengo por una sola vez, entonces voy a hacer y deshacer, voy a hacer lo que yo quiera, utilizando mi libre albedrío. Y de esa manera, no importa lo que yo haga. Al final de cuentas, en mi religión me dicen que de todas maneras Dios siempre perdona, porque Dios es todo amor y sus hijos pecadores pues tienen que ser perdonados, ¿verdad? Pero eso contradice también la idea de las almas personales, ¿no? O creadas especialmente, porque una vez que son creadas especialmente y muere el cuerpo, pues muere el alma también, ya no hay más. Entonces, son cuestiones que la teosofía aclara a través de la reencarnación y de la ley de karma también. Bien, ¿algo que decir aquí? Nadie, Enrique. Bien, continuamos. Voy bien, entonces, ahora sí, no hay ni una pregunta. Bien, pero ¿por qué desde el momento en que aceptáis un principio manifestado, no habéis de creer que el alma de cada nuevo ser es creada por aquel principio, así como lo fueron antes todas las almas? Y la respuesta es la siguiente, porque lo que es impersonal, mal puede crear. Es decir, Dios es impersonal, no tiene personalidad. Proyectar y pensar a su antojo, existiendo una ley universal inmutable en sus manifestaciones periódicas de radiación y expresión de su propia esencia, al principio de cada nuevo ciclo de vida, no se le puede atribuir la creación de los hombres con el solo objeto de arrepentirse después de unos cuantos años de haberlas creado. Pues es lo que les decía, ¿no? Pues es un Dios tan tonto que pues hace las cosas a lo loco y ya después dice, caray, no pensé que se fuera a morir y entonces pues ya perdí el tiempo con eso, ¿no? Me arrepiento de haberlo hecho, pero vuelve a repetirlo, ¿no? Entonces, se pone a Dios como un tonto, como alguien que no sabe pensar y que no tiene otra cosa que hacer más que estar inventando cosas para recrearse, yo creo, ¿no? Bueno. Mm, ¿Dónde voy? Ay, perdón, creo que Si hemos de creer, se me cambió la hoja. A ver, voy a ver. si hemos de Bien, creer en si algún... hemos de creer en algún principio divino, ha de ser en aquel que representa la armonía, la lógica y la justicia absolutas, como es el amor, la sabiduría y la imparcialidad absolutas. Y un Dios que crease a cada alma para una vida de breve duración, sin preocuparse de si había de animar el cuerpo de un hombre rico y feliz o el de un pobre miserable que sufre, desgraciado desde que nace hasta que muere, sin haber hecho nada para merecer su cruel destino, más bien que un Dios sería un demonio implacable. Pues sí, entonces, esa concepción porque pues lo han dicho, cuando llegan aquí a mi domicilio, los predicadores me dicen, les digo, pues, ¿qué, qué sentido tiene el hacer sufrir a la gente y después, según ustedes, pues que tiene uno su premio en el cielo por haber sufrido, pues qué gustitos tiene Dios, ¿no? De mandar a sufrir a unos y a otros a
gozar, y de todas maneras, al final de cuentas, con una cuota que se pague en la iglesia, en el Vaticano o donde sea, ya son perdonados y todos vamos al mismo lugar, los que gozaron y los que sufrieron. Entonces, ponen a Dios allí en un plan o como una figura caprichosa, torpe, y además que se goza del sufrimiento de sus hijos. Eso es lo peor, que son sus hijos, ¿no? Entonces a unos hijos les da todo y a otros les quita todo para verlos sufrir y ese es su goce, ¿no? Entonces, eso no, en una en alguien que piense correctamente, que tenga la capacidad de razonar, pues eso no debe aceptarse, definitivamente, porque es absurdo totalmente este, este tipo de pensamiento, ¿verdad? Bien, ni los mismos filósofos judíos creyentes en la Biblia mosaica, esotéricamente se entiende, jamás concibieron semejante idea. Además, creían, tal como nosotros, en la reencarnación. Bien, pues hay pasajes en la Biblia donde eh, se, eh, se hace notar que dentro de las enseñanzas del Señor Jesucristo, pues habla precisamente de la reencarnación, precisamente eh, cuando, eh, cuando declara, cuando preguntan, ¿eres tú acaso aquel Elías que habría de venir? O sea, que los que preguntan entendían que Elías tenía que reencarnar nuevamente, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces él, refiriéndose a Juan el Bautista, dice, eh, ya lo habéis, ya ha estado Juan, ya ha estado Elías entre vosotros y no lo habéis reconocido, ¿sí? Por el contrario, lo habéis maltratado y demás, ¿no? Y, según las explicaciones teosóficas, pues se refiere precisamente a Juan el Bautista, como que Juan es la reencarnación de Elías, ¿verdad? Entonces, los hebreos antiguos sí creían en la reencarnación y por supuesto el Señor Jesucristo vino a corroborarlo también, como ahora nosotros lo estamos haciendo, los que creemos precisamente en la reencarnación. Bien, ¿hay algo que decir? Enrique, incluso la Iglesia Católica creía y proclamaba la reencarnación hasta el concilio, creo que no sé si fue del 400 o 500, que fue cuando lo cambiaron. Sí, Pero igual, sí, justamente. según como dices tú, lo que conviene, cómo, no sé decirlo así, cómo manipular a las personas o algo, entonces según les conviene ellos van cambiando las escrituras. Sí, Así que, justamente, entonces fue en uno de esos concilios, no sé si el de Trento o alguna cosa sí. así, Este, pero sí, y lo quitaron de los textos, pero se les escaparon algunos, se quedaron ahí, claro, ¿verdad? y Jesucristo también le dice a otros, y no recuerdo si, no creo que era Elías, no recuerdo el nombre a quien le decía, cuando le decía, tienes que volver a nacer, que él le decía, pero ¿cómo vuelvo a entrar al vientre de mi madre? Y él decía, no, Ah, sí, de nacer en espíritu, en alma, en otra sí, oportunidad, así le decía. Pero sí. Sergio por acá tiene la mano levantada. Gracias, Enrique. Adelante, Sergio. Sí, en el concilio de Nicea donde se quitó esa Ah, de parte de la Nicea, reencarnación. ok, Sí, yo tengo la pregunta de que, por ejemplo, ahorita que están hablando en esa situación, am, tengo entendido, no sé si me equivoco, que como los avatares tienen alguna característica especial, por ejemplo, yo he escuchado en las lecturas que los avatares no tienen karma, por ejemplo, y algunas otras características que no generan karma o que algunas de esas características especiales. En este caso, llego a pensar que, por ejemplo, Jesucristo, el Cristo, no reencarna porque no funciona para el, para el credo religioso. Pero en este caso, ¿qué dice la teosofía? Por ejemplo, los avatares reencarnan, las mónadas, el alma de un avatar reencarna, cae ahí también en ese reciclaje de almas. no necesariamente, es decir, el, los avatares son aquellos que
que son la personificación de una divinidad que es necesario que por algún tiempo, como el caso del Cristo, el Cristo, pues no propiamente encarnó, como conocemos nosotros el proceso de encarnación, no fue enviado a encarnar. Él vino a dar una enseñanza a través del Maestro Jesús y se encarnaba por momentos solamente, es decir, tomaba el cuerpo del Señor Jesucristo, igual que el Señor Buda, eh, tomaba el cuerpo del príncipe Siddhartha solamente. Bien, entonces no es una encarnación, llamémosle clásica o tradicional, según el concepto que se tiene de la reencarnación, ¿sí? Estos avataras, pues solamente vienen y dan su mensaje brevemente, porque es un tremendo sacrificio, si no diremos sufrimiento, aunque en ese nivel, pues el sufrimiento se transforma en goce o en gozo por servir al propósito, ¿no? Al plan divino. Pero pues eso es lo que yo pienso, puedo explicarlo de esa manera con respecto a la reencarnación de los avataras. Es decir, los avataras eh, no tienen necesidad de reencarnar. Hacen ese Sí, trabajo, a través de un representante porque es necesario dar ese mensaje solamente. sí, muy bien, gracias, Enrique. De nada. Carlos, adelante. Bienvenido. Adelante, Carlos. Gracias, gracias. Solo quisiera colaborar un poquito ahí con la pregunta de Sergio. Los avatares y los budas están en el libro, en la doctrina, en el libro sexto, y precisamente en las cartas de los Mahatmas también los tratan y dicen que ellos no generan karma. Y si no generan karma, no generan reencarnaciones. Entonces, sí, ellos simplemente son una mónada perfecta y utilizan un vehículo, un upadi, para poder manifestarse. Es decir, como decías, Enrique, son como dioses encarnándose y tomando prestados unos cuerpos de esta naturaleza. Pero al separarse de esta existencia, ellos dejan ese cuerpo que no generó karma y ellos continúan con su evolución o continúan con su trascendencia. Nada más, eso quería colaborar. Muy buena, muy oportuna la participación, Carlos, Gracias, respecto Carlos. de la no generación del karma. Gracias, Carlos.